We're going to be speaking today on the third book of John, John 3:16. Vamos a estar hablando hoy en el tercer libro de Juan, Juan 3:16. And this is the most famous scripture for sure in the New Testament. Y esta es por seguro la más famosa escritura del Nuevo Testamento. And people love this scripture because it tells you how to be a Christian in just one verse. Y amamos esta escritura porque te dice cómo ser un cristiano en un solo versículo. Let's look at the scripture again, even though I know you all know it pretty much. Veamos la escritura otra vez, incluso cuando sé que tú ya la conoces. It says, "For God so loved the world." He loved you so much Porque Dios amó tanto al mundo that he gave his only son, que dio su Hijo unigénito, that whoever believes in him para que todo aquel que en Él crea should not perish, no perezca, but have eternal life. mas tenga vida eterna. Now, we're going to concentrate on different parts of this verse in the next few weeks. Vamos a concentrarnos en diferentes partes de este versículo en las siguientes semanas. But today we're going to talk about the perishing part. Pero hoy vamos a hablar sobre la parte de perecer. Sometimes people like to take this verse and put their name in the verse. Algunas veces a la gente le gusta tomar este versículo y poner su nombre en el versículo. And this is a wonderful thing we can do sometimes to make it personal. Y es una maravillosa cosa que podemos hacer algunas veces para hacerlo personal. So if I were to put my own name in this verse, Entonces, si yo quisiera poner mi propio nombre en este versículo, I could say that God loved Bob so much yo podría decir que Dios amó a Bob tanto that he gave his only begotten son, que dio su Hijo unigénito, that if Bob would believe in him, que para que cuando Bob crea en Él, Bob would not perish, Bob no perezca, but Bob would have eternal life. sino que Bob tendrá vida eterna. Now that's a wonderful promise that we can claim for ourselves today. Ahora, es una maravillosa promesa que podemos reclamar para nosotros mismos. So we will be talking about John and the different parts of it these next few weeks. Entonces vamos a estar hablando de Juan y las diferentes partes de este versículo en las próximas semanas. But today we're going to concentrate on perishing. Pero hoy vamos a concentrarnos en el pedazo de perecer. Now I'm going to cover 4 points. In English they start with a D, in Spanish they don't, sorry. Vamos a cubrir 4 puntos. En inglés todos empiezan con D, pero en español no es lo mismo. You can be clever in one language, but it doesn't transfer. Puede ser listo en una lengua, pero no se traduce de la misma manera. But it tells us here that, first of all, that there's in the 4 weeks that we will talk, the first is the danger that we face, which is perishing. En las 4 semanas que vamos a estar hablando son estos puntos. El primer punto que vamos a hablar hoy es el peligro de perecer. Next week we'll talk about his design for us, which is his love. La próxima semana vamos a hablar sobre su diseño, lo que es el amor. And the next week we'll talk about the duty, which is our faith. Y la tercera semana vamos a hablar sobre el trabajo, que es nuestra fe. And then we will talk about the destiny, which is our eternal life. Y después vamos a hablar sobre el destino, que es nuestra vida eterna. Now, it's great, we can do this, but we could spend many more weeks on this one verse if we wanted to. Es maravilloso que podamos hacer esto, pero nosotros podríamos pasar muchas y muchas más semanas hablando sobre este versículo. Now, when we look at the first D, which was danger, we're going to talk about what is life without Christ. Cuando vemos el primer punto, que es el peligro, vamos a estar hablando de cómo es la vida sin tener a Cristo. The Bible says Jesus came so we would not perish. La Biblia dice que Jesús vino para que nosotros no pereciéramos. And we have to understand this morning that all human beings face the reality of perishing. Y tenemos que entender que todos los humanos enfrentan la realidad de perecer. And I don't mean by perishing that we just die. Y no me refiero a perecer, no me refiero a morir solamente cuando digo perecer, But we mean the opposite of eternal life. sino que nos referimos a lo opuesto de la vida eterna. To bring it home this morning, I can say that Pastor Mauricio died, but he did not perish. Para traerlo esta mañana puedo decir que el pastor Mauricio falleció, pero él no pereció. He has eternal life forever with Jesus. Él tiene vida eterna por siempre con Jesús. And we need to understand that perishing in the Bible means eternal perishing. Y tenemos que entender que perecer en la Biblia significa un perecimiento eterno.
The second D is the design or the love. El siguiente punto es el diseño o el amor. And this tells us that this is why God sent Jesus, because he loves you and he loves me. Y esto se refiere a por qué Dios mandó a Jesús, porque Él te ama y porque Él te ama a ti y a mí. He says he loves the world so much. He loved the world so much Él dice que Él amó al mundo tanto that he gave his only son. que Él dio a su único hijo. And that is the most incredible demonstration of love in all time. Y esa es la más increíble demostración de amor en todo el tiempo. God letting his son come down from heaven and being born here on earth. Dios dejó que su hijo bajara del cielo y naciera aquí en la tierra. His son dying a terrible death. Su hijo muriendo una terrible muerte. But why did Jesus die that terrible death? Pero ¿por qué Jesús murió de esa manera terrible? Because he loves you and he loves me. Porque Él te ama a ti y te ama a mí. And so he died to rescue us from this perishing. Entonces Él murió para rescatarnos de perecer. The third D is faith. El tercer punto es la fe. And it's our duty, this faith. Es nuestro trabajo, esta fe. And here we find out that we have to fulfill what God wants us to fulfill in our lives. Y aquí tenemos que ver que tenemos que completar lo que Dios quiere que completemos en nuestras vidas. That we're going to be part of God's plan. Que vamos a ser parte del plan de Dios. And we will help God to rescue sinners and bring them to God. Que vamos a ayudar a Dios a rescatar pecadores y traerlos a Dios. And our duty is our faith, to believe in God that his word is true. Y entonces nuestra tarea es la fe, creer en la que la palabra es la verdad. We have to believe that the Son died for you and for me because he loves us. Tenemos que creer que el Hijo murió por ti y por mí porque Él nos ama. And God sent that Son because he loves us so much. Y Dios mandó a este Hijo porque Él nos ama mucho. So we would not perish. Entonces no vamos a perecer. The fourth point says the destiny, which is our eternal life. El cuarto punto dice nuestro destino, lo que es la vida eterna. Now this is the destiny of those who love Jesus. Es el destino de aquellos que aman a Jesús. Those who love Jesus don't perish. Aquellos que aman a Jesús no perecen. Those who love Jesus have eternal life. Esos que aman a Jesús tienen vida eterna. Now, not every important thing in Scripture is mentioned in this verse. Ahora, no hay cosa importante que sea mencionada en este versículo. We could talk about many other things about God that are important. Podemos hablar sobre otras muchas cosas diferentes de Dios que son importantes. We could talk about the glory of God. Podemos hablar sobre la gloria de Dios. We could talk about our election. Podemos hablar sobre nuestra elección. We could talk about our calling from God. Podemos hablar sobre nuestro llamado hacia Dios. We could talk about how He justifies us. Podemos hablar sobre cómo Él nos justifica. We could talk about how He sanctifies us. Podemos hablar sobre cómo Él nos santifica. The atonement of Jesus Christ and His death. La remarcación de la muerte de Jesucristo. But this scripture is basic and powerful because it tells us the story of why Jesus came. Pero esta historia es básica y poderosa porque nos dice la historia de por qué Jesús vino. It's straightforward and easy to understand. Es recto, directo y fácil de entender. I've seen so many children, boys and girls, come to Jesus because they understand this one verse. He visto a muchos chicos y chicas que vienen a Jesús porque entienden este versículo. It's a great summary of the gospel of Jesus Christ. Es un gran sumario del Evangelio de Jesucristo. Jesus is saying to us this morning, come taste of my love and my goodness to you. Jesús te está diciendo esta mañana, ven, prueba de mi amor y prueba de mi amor hacia ti. This morning I want you to understand that the gospel of Jesus Christ is a sweet thing. Quiero esta mañana que entiendas que el Evangelio de Jesucristo es una cosa dulce. Too many churches are just telling you how bad you are all the time. Muchas iglesias solamente se la pasan diciéndote qué tan malo tú eres. They paint a picture of an angry, mean God that is there to just wipe you out. Te dibujan una imagen de un Dios que siempre que es malvado y solamente te quiere borrar. But this salvation of Jesus is a sweet salvation. Pero esta salvación de Jesús es una salvación dulce. It's like the taste of a sweet honey. Es como el sabor de miel dulce. And I want to ask you a question about that. Y quiero hacerte una pregunta sobre esto. How would you describe to someone what honey tastes like if they've never had it before? ¿Cómo le describirías a alguien el sabor de la miel si nunca lo ha probado antes?
how could you make them if their taste buds have never experienced the sweetness of honey? How could you explain to them how good it is? Si sus papilas gustativas nunca han sentido el sabor de la miel, ¿cómo les podrías explicar qué tan bueno es? See, the only way you can know if honey tastes good is if you taste it. La única manera de saber si la miel sabe bien es si tú la pruebas. Until you decide to try it and experience it, you just don't really know. Hasta que tú decidas probarla y experimentar, tú realmente no sabes la verdad hasta que la pruebes. I may try to explain to you that something tastes good, but you just may not believe me. Yo tal vez trate de explicarte que algo sabe muy bien, pero tú no me creas. But when you take that, we like honey in my family, and when you take that honey and you put it in your tea or you put it on your toast and you say, oh, this is sweet, this is good. A mi familia le gusta mucho la miel. Cuando tú pones la miel en tu té o en tu pan tostado y decimos, oh, esto es muy bueno. Now I can tell you over and over, this honey is really good. Yo puedo decirte una y otra vez, mira, esta miel es muy buena. And maybe I can convince you because you trust me and you taste the honey. Y tal vez pueda convencerte porque tú confías en mí y pruebes la miel. And you say, well, Pastor Bob, you're right, the honey is good, I love it. Y tú vas a decir, oh, Pastor Bob, estaba en lo correcto, la miel es muy buena. Why didn't somebody tell me earlier I could have had honey all my life? ¿Por qué nadie me había dicho antes y pude haber tenido miel toda mi vida? And that's why sometimes people get saved one by one by one. Y es por esto que algunas veces la gente se hace salva de una por una. Because somebody has to convince them of the truth. Porque alguien tiene que convencerlos de la verdad. Somebody has to tell them this salvation of Jesus Christ is real. Alguien tiene que decirles que esta salvación de Jesucristo es real. But there are other times when God moves among his people. Pero hay otros tiempos cuando Dios se mueve entre la gente. There are times when God decides to tell a lot of people at one time, this honey tastes good. Hay veces en las que Dios decide decirle a mucha gente al mismo tiempo, esta miel sabe buena. That he says, you know what, people, I want you to understand that my salvation is sweet. Él dice, quiero que ustedes entiendan que mi salvación es dulce. And he makes the taste buds of many people at one time say, I want honey. Y él hace que las papilas gustativas de mucha gente digan al mismo tiempo, yo quiero esa miel. And many people come together at one time and say, give it to me, I want it now. Y mucha gente viene al mismo tiempo y dice juntos, quiero esa miel, dámela ahora. And when God does that, we call that revival. Y cuando Dios hace eso, nosotros lo llamamos reavivamiento. When people get saved not one by one, but many all together. Cuando la gente no se salva de una por una, sino muchos juntos. And Jesus starts to prepare you and starts to say, this is good, taste of this, it's good. Y Jesús comienza a prepararte diciéndote, esto es muy bueno, mira, pruébalo. The Father says, I gave my son to you. Will you accept him? Will you try? El Padre te dice, te di a mi hijo, lo vas a aceptar, lo vas a probar. Will you step forward, he says, and say yes to my salvation? I believe you're telling me the truth, God. Darás un paso adelante y dirás, yo creo en tu salvación, yo creo en la verdad, en tu verdad, Dios. I believe, God, that your plan is true, that your salvation is sweet. Yo creo que tu plan es verdadero, que tu salvación es dulce. And I do not want to perish. Yo no quiero perecer. I want to live forever eternally. Yo quiero vivir por siempre, eternamente. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever would believe in him would not perish, but have eternal life. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. This is a wonderful promise that God has for all of you this morning. Es una gran promesa que Dios tiene para todos ustedes en esta mañana. But it's a pretty positive message, but there is this one word in there that's a little negative. Y este es un excelente mensaje que nos da, pero hay una palabra que es algo negativa. This idea of perishing. Esta idea de perecer. It doesn't make us feel too good when we think about it. No nos hace sentirnos muy bien cuando pensamos en ello. The Bible says that all of us will perish if we do not accept Jesus Christ as our Savior. La Biblia dice que todos pereceremos si no aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. So we have some questions this morning. Entonces tenemos unas preguntas en esta mañana. What is perishing? ¿Qué es perecer? What are we all perishing why are we all perishing if we do not believe in Christ? ¿Por qué todos pereceremos si no creemos en Cristo? And we have one more here. Y tenemos otra pregunta aquí. As it comes. Is it helpful to hear this threatening news? ¿Es útil escuchar estas noticias amenazantes?
Now, maybe you're already starting to feel a little uncomfortable. Tal vez tú te sientas un poco incómodo You're asking yourself, why are we talking about this today? y tú te preguntas a ti mismo, ¿por qué hablamos de esto? Because we cannot explain the whole verse without explaining this part. Porque no podemos explicar el versículo completo, sino que podemos explicar esta parte primero. But do remember something. Pero recuerda algo. When he talks about the perishing, he's saying he doesn't want you to do it. Recuerda que cuando él habla de perecer, él no está hablando de que él quiere que tú lo hagas. It is not his plan that any would perish. No es su plan que nadie perezca. He wants all to have eternal life. Él quiere que todos tengamos vida eterna. But perishing doesn't just mean dying. Pero perecer no solamente significa morir, It also means being judged by God. sino que también significa ser juzgado por Dios. And so that makes verse 36 of John very sobering this morning. Y eso hace que el versículo 36 de Juan sea muy soberbio o sobrio. I did the wrong one first. Excuse me. It says in, I got the wrong. Maybe I put the wrong. Yes, okay. We have whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only Son of God. Now, let's look at that for a moment, okay? If you believe in him, you're not condemned. Si tú crees en él, no estás condenado. If you don't believe, you are condemned already. Pero si tú no crees en él, tú ya estás condenado. Because you have refused to believe the news of the Son of God. Porque te rehusas a creer las noticias del Hijo de Dios. So many people want to blame God for people going to hell. Mucha gente quiere culpar a Dios porque hay gente que se va al infierno. But there's only one reason people go to hell. Pero solamente hay una razón por la cual la gente se va al infierno. They decide to do it. Porque ellos decidieron hacerlo. They decide not to accept Jesus as their Savior. Ellos decidieron no aceptar a Jesús como su Salvador. And that puts them in a precarious place, a dangerous place. Y eso los pone en un lugar muy peligroso. Now, in verse 36, it says, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Now, this shows us that if we're going to be rescued from perishing, we have to do something. Eso nos demuestra que si vamos a ser rescatados de perecer, tenemos que hacer algo. There is a wrath of God. Hay una ira de Dios. The wrath means anger. La ira significa enojo. That God hates sin. Que Dios odia el pecado. Remember that God made a beautiful world for Adam and Eve. Recuerda que Dios hizo un hermoso mundo para Adán y Eva, But they listened to the liar. pero escucharon al engañador. And they allowed sin to come into their lives. Y ellos dejaron que el pecado entrara en sus vidas. And they ruined it for everybody in the future. Y ellos lo arruinaron para todos en el futuro. And God hates that. Y Dios odia eso. God has a wrath for that, an anger for that. Dios tiene una ira, un enojo por esa razón. But he's willing to put aside the anger Pero Él es capaz de poner a un lado este enojo if you will accept his Son as your Savior. si tú aceptas a su Hijo como tu Salvador. As a Christian, I don't live under the wrath of God. Como cristiano no vivimos bajo la ira de Dios. I live in the love of God. Vivimos en el amor de Dios. I'm free from the wrath of God. Yo soy libre del enojo de la ira de Dios. I never even think about it Ni siquiera pienso en ello, because I know he loves me. porque sé que me ama. And I know if I make a mistake, he will forgive me. Porque yo sé que si cometo un error, Él va a perdonarme. And that's an incredible, wonderful feeling of liberation. Y es un increíble y maravilloso sentimiento de liberación. But to perish means that you decide to live under that wrath of God. Pero perecer significa que tú decides vivir bajo esa ira de Dios. Because you say, I will not trust Jesus Christ. Porque tú estás diciendo, no voy a confiar en Jesucristo. And that is a very terrifying, scary place to be. Y es un terrífico y espantoso lugar para estar. Why? Because perishing means fiery torment. Porque el perecimiento significa tormento ardiente. This is a message that's not very popular anymore. Es un mensaje que no es muy popular en estos días. Everybody wants to find a way to say, well, there's really no hell. Muchos quieren encontrar una manera de decir que realmente no hay un infierno. Because if there's no hell, I have nothing to worry about.
Porque si no hay un infierno, no hay nada de lo que tengan que preocuparme. If there's no eternal punishment, there's nothing that's going to happen to me if I don't accept Jesus. Si no hay un castigo eterno, nada va a pasarme a mí si no acepto a Jesús. But many people try to change the words of God so that they can feel comfortable. Pero mucha gente trata de cambiar las palabras de Dios para que ellos se puedan sentir cómodos. Some people say, well, perishing just means we no longer will exist. Mucha gente dice que perecer significa solamente que ya no vamos a existir. That's not what Jesus said. Eso no es lo que Jesús dice. It's not what the rest of the Bible says. No es lo que el resto de la Biblia dice. The Bible says that we will exist. Everybody, sinner and saint, will live forever. La Biblia dice que todos vamos a seguir existiendo, pecadores y santos, vamos a vivir por siempre. The question is, do you want to live in heaven with God, in paradise? La pregunta es, ¿tú quieres vivir en el paraíso con Dios? Or do you want to live in hell, in the fiery torment with Satan? ¿O tú quieres vivir en la tormenta ardiente con Satanás en el infierno? One American celebrity made a joke about this. Una celebridad estadounidense hizo un chiste acerca de esto. He said, I don't want to go to heaven. Él dijo, yo no quiero ir al cielo, He said, there's no way I can improve it. porque no hay manera de que yo pueda mejorar. It's too perfect, he said. Todo es perfecto. But he said he would rather go to hell. Pero él dijo que él preferiría ir al infierno, Because he said, there I can make a contribution. porque dice que ahí él podía hacer contribuciones. We call that stupidity in action. A esto lo llamamos estupidez en acción. This is a person who has no idea what he's saying. Es una persona que no tiene idea de lo que está hablando. And we pray that God will wake him up and help him understand that his words are really terrible. Y oramos para que Dios lo despierte y se dé cuenta de que sus palabras son terribles. Let's not joke about eternal punishment and eternal suffering. No bromeemos sobre el eterno sufrimiento o el eterno castigo. It's hard to make improvements when you are in agony. Es difícil hacer mejoras cuando tú estás en agonía. Now, in the book of Revelation, we have a description. En Apocalipsis tenemos una descripción. And I think I didn't read the English. Let me read the English first. It says this explanation of hell in Revelation. It says, "He also will drink the wine of God's wrath, poured full strength into the cup of his anger, and he will be tormented with fire and sulfur in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb." That doesn't sound like a very nice place to me. Eso no suena como un lugar muy bueno para mí. But so many people just don't want to believe. Pero mucha gente solamente no quiere creer esto. Another thing that we face with perishing Otra cosa que encaramos con el perecer is that we will be separated from the glory of God forever. es que vamos a ser separados de la gloria de Dios por siempre. If you are a Christian, you know how wonderful the glory of God is. Si tú eres cristiano, tú sabes qué maravilloso la gloria de Dios es. You know that in the midst of the worst possible things that happen to you, you still have God's love. Tú sabes que en todas las cosas que te puedan pasar, tú sigues teniendo la gloria de Dios. And El amor de Dios. anybody who knows the glory of God does not ever want to leave it. Y cualquiera que conozca la gloria de Dios no va a querer dejarlo. But people do decide to do that. Pero hay gente que decide hacer esto. But in the book of 2 Thessalonians chapter 1 verse 9, En 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 we have this description. They will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of his might. I don't want to be in that place, friends. Yo no quiero estar en ese lugar, amigos. I don't want to ever be separated from the glory of God. Yo no quiero nunca ser separado de la gloria de Dios. It's the greatest gift that God has given us, that we can experience his love and be his child. Es uno de los más grandes regalos que Dios nos ha dado, de que podemos experimentar su amor y ser sus hijos. Don't believe those who joke about hell not being a real place. No les creas a aquellos que bromean sobre que el infierno no es un lugar real. The Bible says that the perishing is everlasting and it's irreversible. La Biblia dice que el perecimiento es por siempre y es irreversible. It is the opposite of the eternal life that we hear about Jesus speaking in John 3:16. Es lo opuesto de la vida eterna que Dios está hablando en Juan 3:16. In Matthew, Jesus calls it eternal punishment.
En Mateo Jesús lo llama eterno castigo. In Luke, it's described as a great divide between heaven and hell. En Lucas es descrito como una gran división entre el infierno y el cielo, And that no one is able to go from one side to the other. y que nadie puede cruzar de un lado al otro. Perishing is eternal. El perecimiento es eterno. You cannot reverse it. No puedes revertirlo. Perishing means you have accepted God's wrath. You want it. Perecer significa que tú has aceptado la ira de Dios, que tú la quieres. It means a fiery torment for the eternity, forever and ever. Significa un tormento ardiente por siempre, por la eternidad. It means separation from God. You'll never know His love. Significa separación de parte del amor de Dios. Tú nunca vas a conocer su amor. And I tell you this as plainly as I can this morning that you would understand. Y te lo estoy diciendo lo más directo que pueda en esta mañana. Tú nunca vas a conocer eso. My warning to you is to flee, to run away from the wrath of God. Mi consejo es que tú corras y huyas de la ira de Dios. Run away from the wrath of God and run into the arms of Jesus. Que te alejes de la ira de Dios y corras a los brazos de Jesús. And this is an incredible time for all of you here this morning, Y es un tiempo increíble para todos ustedes en esta mañana, because something special has just happened. porque algo especial acaba de pasar. I hope you'll think it's special. Yo espero que pienses que es especial. Because the Bible says that one day all of us will face the judgment of God. Porque la Biblia dice que todos nosotros un día vamos a encarar el juicio de Dios. And those who don't believe, Y aquellos que no crean, if they're here today, si están aquí en esta mañana, they will never, because of this moment, they will never be able to say, nobody ever told me. ellos nunca van a ser capaces de decirle a Dios, nunca nadie me lo dijo. Because if they try to say that, the Lord will say this to them. Porque si ellos tratan de decir esto, Dios les va a decir a ellos. On March 27th at Grace EV Free in Norwalk, California, En marzo 22, en la iglesia de Norwalk, Grace Be Free, God will say, I appointed you to be there at that church. yo te mandé para que estuvieras en esa iglesia. And I appointed you to listen to my servant Bob Rockhill. Y yo te mandé para que escucharas el sermón de Bob Rockhill. You were there and he did warn you. Tú estuviste ahí y él te advirtió. And that's why this is a special moment. We've just taken away everybody's excuse. Y es por esto que este es un momento especial, porque estamos quitándole a todos sus excusas. The Bible says that now is the acceptable time of salvation. La Biblia dice que ahora es el tiempo aceptable de salvación. The great news is that Jesus Christ will rescue you from that wrath of hell and place you into the love of Jesus' salvation. Las buenas nuevas es que Cristo te está salvando de esa ira de Dios y te está poniendo del lado de Jesús en la salvación. Now, why are we all perishing if we don't trust in Christ? Why will that happen? Ahora, ¿por qué todos vamos a perecer si no confiamos en Cristo? ¿Por qué está pasando eso? The answer is very simple and given to us clearly by God. La respuesta es muy simple y se nos está dando claramente, Dios nos la está dando claramente. We find that in a very famous scripture, Romans 3:23. Encontramos esto en una escritura muy famosa, en Romanos 3:23. 3:23. Most of you already know it. Muchos de ustedes ya la conocen. The Bible says in Romans 3:23 that all have sinned and they fall short of the glory of God. Now, think about that for a minute. The important word is all. Ahora, piensa en esto por un momento. La palabra importante aquí es que todos Everybody starts out the same way. Todos empezamos de la misma manera. The Bible says we are born into sin. La Biblia dice que todos nacimos en el pecado. We are born into a sinful world, each and every one of Que us. todos nosotros nacimos en un mundo de pecado. If we say no, then we are a liar. Si nosotros decimos que no, somos unos mentirosos. All have sinned and fallen short of the glory of God. Todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. And then we have in Romans 6:23, it says, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord." Now, this is another very important scripture. Ahora es otra escritura muy importante. It uses the word wages because we are very familiar with what wages are. Usa la palabra pago porque estamos muy familiarizados con qué significa la palabra pago. If you've ever worked, if you've ever gotten an allowance, you have had wages in your life. Si tú alguna vez has trabajado y has hecho trabajos, tú tienes pagos en tus vidas o has tenido pagos en tus vidas.
But the wages, what you get when you sin, the wages of those, what you get paid for sinning, is death. Pero la paga de cuando tú pecas es la muerte. Everybody is in the same place. Todos están en el mismo lugar. The wages of sin is death. It means you perish. Los pagos del pecado son la muerte, significan que pereces. But it doesn't stop there. Pero no se detiene ahí. The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. El regalo de Dios es la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. The question is, what will you do with that information? La pregunta es, ¿qué es lo que tú vas a hacer con esta información? God is the beginning of everything. Dios es el principio de todo. Even science is coming to that conclusion that they just can't start it off without some kind of creator. E incluso la ciencia está llegando a este punto donde ellos están diciendo que no se puede empezar nada sin un creador. More and more, all the evidence points to there was a time when it all began. Más y más frecuentemente hay evidencia que dice que hubo un tiempo en donde todo comenzó. And God created this world for you to enjoy. Y Dios creó este mundo para ti, para que lo pudieras disfrutar. But He also created another place for you to enjoy. Pero también creó otro lugar para ti, para que pudieras disfrutarlo. And we call that place heaven. Y llamamos a este lugar el cielo. The place where we will be with Him forever and ever. El lugar donde vamos a estar con Él por siempre y por siempre. If we reject Him, if we make that decision, Si nosotros lo rechazamos y rechazamos esta decisión, we say, I distrust you, God. estamos diciendo, te estoy dejando, Dios, te estoy abandonando. We say, I'm willing to disobey you, God. Soy capaz de desobedecerte, Dios. I'm willing to neglect you, God. Soy capaz de lo mismo, de no obedecerte. I'd rather enjoy other things instead of you. Yo prefiero disfrutar otras cosas en vez de ti. And these are ultimate insults to God that we make, Y esos son insultos que estamos haciéndole a Dios, because He is the ultimate treasure. porque Él es el último tesoro. He is the greatest thing, person, being, whatever you want to call God. He's the greatest that there is, and ever has been and ever will be. Es la más grande cosa o persona o cosa que puedas imaginarte, la más grande cosa que pueda haber existido o que puedas imaginar. But when you say that's not enough, Pero cuando tú dices, esto no es suficiente, how do you think God feels? ¿cómo crees que Dios se siente? It's an ultimate insult to Him. Es un gran insulto para Él. So the more we look at John 3:16, the more we see the love that is presented to us. Entre más vemos a Juan 3:16, cada vez vemos más el amor que se nos presenta. God loves us so much that He gave His Son Dios nos ama tanto que Él dio a su Hijo to rescue us from this perishing. para rescatarnos de perecer. God does not want you to perish. Dios no quiere que tú perezcas. That is not His plan for you. Ese no es su plan para ti. So, is it helpful to hear about this threatening news? It sounds so terrible. Entonces, ¿tú crees que sirve de algo que podamos escuchar de estas amenazas? Many of us would like to testify about how the wrath of God drove us to the gospel. Muchos de nosotros nos gustaría testificar de cómo la ira de Dios nos trajo al Evangelio. That we feared what would happen, and we started to go towards God because we did not want that. Que nos dio miedo lo que estaba pasando y fue cuando empezamos a caminar hacia Dios porque no queríamos que nos pasara lo malo. This morning we sang probably the most famous hymn in the world. Esta mañana cantamos probablemente el himno más famoso en el mundo. We sang about the amazing grace of God. Cantamos sobre la gracia asombrosa de Dios. You hear it all the times in movies that are not religious. Tú escuchas esta canción muchas veces en películas que no son religiosas. It's the background music of many documentaries. Es la música de fondo de muchos documentarios. You hear it everywhere you go. Lo escuchas en muchas partes donde vas. It's very famous, and it was written by a man named John Newton. Es muy famoso y fue escrito por un hombre llamado John Newton. He was born in 1725. Él fue nacido en 1725. He was a sea captain, Él era un capitán de mar, but he was also a slave trader in England. pero él también era un tratador de esclavos en Inglaterra. He brought the slaves from Africa into England, Él traía a los esclavos de África hacia la India and he had a life that was very horrible. He hated God. y tenía una vida que era muy horrible, él odiaba a Dios. But there were a series of things that happened in his life that woke him up.
Pero hubo una serie de cosas que pasaron en su vida que lo despertaron. These events made him start to look at the fact that he may not live forever. Estos eventos hicieron que él pudiera ver al hecho de que él no podría vivir por siempre. You see, sometimes when we don't pay attention to God, God pays attention to us. Tú puedes darte cuenta que a veces cuando nosotros no ponemos atención a Dios, Él nos pone atención a nosotros. And I've seen this so many times in my life. Y he visto esto muchas veces en mi vida. God sometimes says, come on, wake up, pay attention to me. Dios dice muchas veces, vamos, pon atención a mí. And this man, John Newton, saw so many things that he started to change his mind about God. Y este hombre, John Newton, vio muchas cosas en su vida que hizo que empezara a cambiar su mente sobre lo que pensaba acerca de Dios. He started to see that what he was doing was really horrible, taking people from Africa in chain and selling them as if they were nothing to slave traders in England. Él comenzó a ver que las cosas que él estaba haciendo de llevarse a gente y quitarles sus cosas y convertirlos en esclavos y venderlos en otro lugar eran cosas muy horribles. God started to wake up his taste buds. Dios empezó a despertar sus papilas gustativas. He started to wonder about the sweet message of Jesus Él Christ. empezó a preguntarse sobre el mensaje dulce de Jesucristo. Eventually, he started to change his mind radically into the place where he wanted to exterminate slavery from England. Eventualmente, él empezó a cambiar su mente radicalmente a tratar de hacer lo opuesto, a tratar de exterminar el tratado de esclavos. After going through many horrible things, one day he was climbing up a hill. Después de pasar por muchas cosas horribles, un día él estaba escalando en una montaña. He had a shotgun with him. Él tenía su escopeta con él. And as he was climbing up the hill, the shotgun went off. Y mientras él iba escalando, su escopeta se disparó. It went right up his face and burned his hat. Pasó muy cerca de su cara, a un lado de su cara, y voló su sombrero. He was like an inch from death. It just missed him. Y era como si fuera una pulgada a la muerte. Por una pulgada estuvo vivo, no murió. God got his attention. Dios capturó su atención. And he learned a little bit about fear that day. Y él aprendió un poco sobre lo que es el miedo ese día. And he also found the love of Christ. Y también encontró el amor de Dios, de Cristo. Those taste buds came alive. The honey became so great he had to taste it. Sus papilas gustativas despertaron ese día y el sabor a miel fue tan dulce que él tuvo que probarlo. And Jesus woke up those taste buds and he tasted of the sweetness of Jesus and he found his Savior. Jesús despertó esas papilas gustativas y hizo que él probara de esta miel y hizo que le gustara. And so he wrote in that song, "It was grace that taught my heart to fear." Y entonces él escribió en esta canción que fue la gracia la que le enseñó a su corazón a temer. But he said the grace also relieved my fear. Pero también dice que incluso que también el amor, The grace, que la gracia hizo que también este miedo se fuera. and he said that grace appeared to be so precious. Y él dice que esta gracia parece ser tan preciosa He said the hour that I first believed. que desde la primera hora que yo creí. God does these kinds of things in people's lives all the time. Dios hace este tipo de cosas en las vidas de las personas todo el tiempo. I've told this story before, but I'm going to tell it again this morning. Ya he dicho esta historia antes, pero voy a decirla de nuevo esta mañana. I'm the teacher that breaks one rule. Yo soy el maestro que rompe una regla. I like to be friends with my students. A mí me gusta ser amigo con mis estudiantes. And we're not supposed to do that. Y no se supone que nosotros hagamos eso. But I've been doing it since 1980 something. Pero yo lo he estado haciendo desde los 80s. And one of the first students that I became really great friends with was Lorenzo Aviña. Y uno de los estudiantes con los que me hice muy buen amigo fue Lorenzo Alviña. And he and some other friends, I was young, I was once young, we used to go bowling and do a lot of activities, handball, racquetball. I could do that in those days. Y nosotros éramos jóvenes, nos gustaba salir y hacer muchas cosas, como ir al boliche o jugar con pelotas o hacer muchas cosas que se podían hacer. And we spent a lot of weekends together. Y pasábamos muchos fines de semana juntos.
And believe me, I talked to him a lot about God and Jesus. Y créeme, yo hablaba mucho sobre Jesús con él. And Lorenzo was a funny guy, always laughing, and he just kind of, it's good, Bob, okay, okay. Y Lorenzo era un tipo divertido, él siempre estaba riéndose y solamente me seguía la corriente, me decía, muy bien, Bob. He worked at Biola University, Él trabajaba en la Universidad de Biola, but he was the cook there. él era el cocinero. And he sometimes invited me for a steak dinner on Saturday afternoon. Alguna vez él me invitaba para comida de carne los sábados en las tardes. I call that a good friend. Yo llamo eso un buen amigo. But one day, Pero un día I get a phone call. recibí una llamada And the phone call is that Lorenzo Avina is in the hospital in Norwalk. y la llamada dice que Lorenzo Olviña está en el hospital en Norwalk, Lorenzo has had a terrible car accident. que había tenido un terrible accidente automovilístico. He was coming down Alondra going to Biola. Él venía bajando en Alondra con dirección a Biola. He was on his motorcycle, Él estaba en su motocicleta, which I really asked him not to buy. que yo siempre le dije que no comprara. And he had a friend with him, and they were coming down Biola, and a girl pulled out to make a left turn on Alondra. A girl came out to pull out in front of him. When she saw his motorcycle coming, she stopped because she just got scared. And he hit it, and he flew 60 feet in the air. Él traía un amigo con él en su moto y venían bajando en Alondra. Entonces una chica se atravesó en un carro y cuando los vio, en vez de acelerar, frenó y entonces ellos chocaron y volaron 16 pies en el aire, 16 metros en el aire. When he bought the motorcycle, which I was not happy about, I bought him a helmet. Cuando él compró su motocicleta y yo no estaba feliz, yo le compré un casco. And I asked him, I said, promise me you'll wear this helmet every time you ride the bike. Y yo le dije que me prometiera que él iba a tener ese casco puesto siempre que manejara su moto. But Lorenzo, being like a lot of nice guys I know, would always offer the helmet to the person riding behind him. Pero como el tipo de persona que era Lorenzo, él siempre ofrecía su casco a la persona que estaba detrás de él. He had a friend from Mexico riding with him over, down Alondra, and this friend, who I did not know, this one time, said, today, Lorenzo, you wear the helmet. You always make me wear it. Today, you wear it. Y este amigo que venía con él en la moto, venía de México, le dijo este único día, por hoy Lorenzo, tú vas a tener el casco porque yo siempre lo tengo. Te toca tenerlo a ti por hoy. When they had the accident, the friend and Lorenzo both flew like 60 feet in the air. Cuando ellos tuvieron el accidente, los dos, Lorenzo y su amigo, volaron como 16 pies en el aire. The friend died instantly. Su amigo murió instantáneamente. Lorenzo landed on his, I guess his body and his head, and he cracked the helmet all the way through. Lorenzo aterrizó en lo que yo pienso su cara y su cuerpo y se partió su casco en dos. And there was plenty of blood. Y había mucha sangre. He broke an arm and a leg, Él se rompió un brazo y una pierna and a few other places. y otros lugares. When I got to the hospital, Lorenzo was a very handsome young man. When I got to the hospital, literally his face looked like hamburger. Cuando yo llegué al hospital, vi a Lorenzo. Él antes del accidente era un hombre muy guapo, pero cuando llegué al hospital su cara literalmente parecía como una hamburguesa. And when I went there, I was the only phone number in his wallet or something. That's why they called me. Y cuando yo llegué ahí era porque yo era el único número de teléfono que él tenía en su cartera. And I just about passed out when I saw him. It was so horrible. Y yo me iba a desmayar cuando lo vi. Casi me desmayaba, era muy horrible. Well, he was in the hospital a long time. They put metal braces and nuts and bolts and all those things to put him back together. Él estuvo en el hospital por mucho tiempo. Le pusieron muchos tornillos y placas de metal para ponerlo otra vez todo junto. When it was time to be released, he had lost his apartment because he hadn't been paying rent. He had no place to go. Cuando era tiempo para que lo dieran de alta, él no tenía lugar donde ir porque no pagó la renta de su departamento. So my mother and I, my father, we brought him to our house to live. Entonces, yo, mi padre y mi madre lo trajimos a nuestra casa para que viviera con nosotros. He had about a 6-month time period to recuperate. Él tenía aproximadamente un periodo de 6 meses para que se recuperara. One day, about a year and a half later, he sat me down to have a talk. Como un año después de eso, él se sentó conmigo para tener una charla. He said, Bob, I want to tell you something. Y él me dijo, Bob, quiero decirte algo. He said, while I lived with you and your parents, I was not able to go anywhere at all.
Él decía, cuando yo vivía contigo y con tus padres, no podía salir a ningún lado. I had no transportation unless you guys took me somewhere. No tenía transporte a menos de que ustedes me llevaran. And he said, in those 6 months, I sat with you as you prayed. Y en esos 6 meses yo me sentaba contigo cuando tú orabas. I sat with you as you guys read the Bible. Yo me sentaba con ustedes cuando leían la Biblia. You took me to church with you every week. Tú me llevabas con ustedes a la iglesia cada semana. And he said, you know, Bob, that was something that changed my life. Y él me dijo, ¿sabes, Bob? Esto es algo que cambió mi vida. He said, I wasn't a Christian. Él decía, yo no era un cristiano. He said, but during the time that I lived with your family, I have accepted Jesus as my Savior. Pero durante este tiempo que viví con tu familia, yo acepté a Jesús como mi Salvador. And then he told me something that it still chokes me up. Y después él me dijo algo que me sigue impactando. He said, I know that I experienced that motorcycle accident because God had to get my attention. Él dijo, yo sé que Dios me dejó experimentar ese accidente movilista en mi motocicleta porque Dios quería mi atención. He said, I was just too happy playing my games and doing what I did every weekend, and I didn't have time for God. Él decía, yo sabía que estaba muy feliz y haciendo mis propios juegos cada semana y no tenía tiempo para Dios. He said, even though I worked at Biola and I had Christians around me 24/7, he said, I just said, yeah, every time they talked to me. Él decía, incluso cuando trabajaba en Bayola y tenía cristianos todos los días a todas horas, yo solamente le decía, sí, está bien. Because that motorcycle accident stopped my entire life. Pero este accidente en mi motocicleta detuvo toda mi vida. God caught my attention really well. Entonces Dios atrapó mi atención muy bien. And he said, I thank God for that motorcycle accident Y él dice, yo agradezco a Dios por ese accidente de motocicleta, because it changed my life. porque cambió mi vida. About a year and a half or 2 years ago, Lorenzo was sitting in a pew up here. Hace como 1 o 2 años atrás, Lorenzo estaba sentado aquí en un púlpito. He surprised me and came to church. Él me dio una sorpresa y vino a la iglesia. I got to talk to him. He's married and has has a few children. Hablé con él y él está casado y tiene hijos. And he lives in Texas, Él vive en Texas, a real estate agent. es un agente de estado. And I had lost contact with him, and it was wonderful to find out he was going to church, serving the Lord, loving Jesus to this day. Había perdido contacto con él y fue maravilloso descubrir que él seguía sirviendo a Dios y yendo a la iglesia hasta este día. I don't want you to have a John Newton experience or a Lorenzo Avina experience this morning. Yo no quiero que tengas una experiencia como la de Lorenzo o la de John Newton en esta mañana. I don't want God to go to those lengths to get anyone's attention. Yo no quiero que Dios tenga que ir hasta esos extremos para tener tu atención. All you have to know Todo lo que tienes que saber is that God loves you so much es que Dios te ama tanto, that he gave his only son, Jesus Christ, que Él te dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, that if you would believe in him, que si tú creas en Él, you would not perish, tú no perecerás, but you would have eternal life. sino que tendrás vida eterna. Let us pray. Oremos.